cambiar de tema y pasar a comentar también algo que se ha hecho viral en las redes sociales. Lo hemos hablado acá en más de alguna oportunidad con nuestras nutricionistas, bien digo, de Espacio Nutri. Estas famosas dietas o jugos detox. La cultura del detox, de la desintoxicación del cuerpo a través del consumo de algún tipo de bebida en particular o directamente no consumir alimentos. ¿Qué tan efectivo es? ¿Qué tanto daño podría implicar para nuestra salud? Se lo preguntamos a Karen Suazo, nutricionista que ya está con nosotras. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola chicas, ¿todo bien? Muchas gracias. Creo que es un tema súper relevante el poder conversarlo el día de hoy, ya que en esta época habitualmente es donde vemos más aún que la gente está hablando de ellos y las redes sociales están haciendo mucho parte de eso. Sí, mucha sobre parte todo de el esto. otro día una actriz. Sí, hay una actriz nacional junto a otra figura también de la televisión que, bueno, ellas también ya se han hecho bien virales, no creo que sea necesario mencionarlas, pero sí que me parece importante hablar del trasfondo, ¿no? De lo que se estaba hablando en esa conversación en un podcast, donde ellas hablaban de la... Bueno, ahí están en pantalla. Kika Silva y Javiera Díaz de Valdés, señoras y señores. Y claro, ellas hablan de la práctica de la desintoxicación hepática. Exacto. ¿No? Desintoxicar el hígado, limpiar el hígado. De hecho, la primera pregunta que hace Javiera Díaz de Valdés es: ¿te has hecho limpiezas de hígado? Exacto. Y uno se preguntará, pues ¿cómo? ¿Qué es eso? Diría yo. Claro, ¿cómo se hace esto? Exacto. Para que nos cuentes, Karen, primero, ¿de qué se tratan estas prácticas detox? Y en segundo lugar, ¿es algo que ustedes como profesionales de la salud y de la nutrición recomienden? Efectivamente, creo que está dando vuelta este video en especial y ya han sido muchos profesionales del área de salud que obviamente están en contra de él, porque bueno, como primera línea nosotros sabemos que de la evidencia que existe actualmente no hay nada que respalde los métodos detox. No hay ninguna evidencia que te diga que sea contraproducente o que sea como prudente para la salud, sino todo lo contrario, porque efectivamente puede llevar muchas consecuencias y yo siempre destaco que los principales órganos de desintoxicar nuestro cuerpo son el hígado y los riñones y ellos no necesitan como un método extra para poder ayudar a desintoxicar. Lo que sí necesitan obviamente es una alimentación saludable y un estilo de vida saludable, pero no requieren de como algún batido en especial o una dieta milagrosa como normalmente se puede escuchar o promover. Sí, sobre todo en esta época de verano, como tú bien lo mencionabas, Cami, las personas tienden a seguir estos retos, a veces también de ver porque quieren bajar la pancita, quieren verse más flacas, para lucir tal vez el traje de baño. Y estas personas habitualmente, ¿qué es lo que hacen? Juntan, mezclan frutas con verduras. Exacto, bueno, existen distintas como formas de detox que se les puede llamar, ¿cierto? Y que la finalidad es como hacer una limpieza en el cuerpo. Pueden existir tipos de ayuno que hacen algunas personas, algunos hacen tipos batidos, ¿cierto? A través de frutas y verduras, consumen infusiones, pueden dejar solamente beber agua, ¿cierto? Para hacer como una pausa en el cuerpo y hacer una limpieza supuestamente. Pero lo único que se ha visto hoy en día y que finalmente lleva consecuencias en nuestra salud y nuestro bienestar. Todos los del área de la salud estamos en concordancia con ello porque vemos que finalmente te va a llevar primero a tener consecuencias a nivel de estar fatigado, a nivel de tu hidratación, diferencia hidrolítica en nuestro cuerpo, deficiencia podemos estar pasando deshidratación, tener problemas en cálculos renales también, porque obviamente estamos afectando finalmente nuestra salud. Sí, ahora aquí lo preocupante es que bueno, este es un podcast que está a disposición de quien quiera revisar esta información. Claro, se habla de la libertad de expresión, por supuesto, ¿no? Pero cuando hablamos de materia de salud y recomendaciones de salud, de hecho hay quienes ya han propuesto incluso legislar al respecto. Sí. Que se sancione a aquellas personas que sin tener estudios o preparación en salud, por ejemplo en salud nutricional, den recomendaciones como estas porque se juega con la salud de las personas. Exacto. Muchas veces por seguir a una figura reconocida, ¿cierto? A un famoso, a una famosa, podemos caer en hacer sus mismas prácticas que pueden ser perjudiciales para nosotros. Exacto. Imagínate si lo ve o hace esto un niño o una niña. Porque lo que funciona para ti no funciona para mí. Exacto. Y así con cada uno. Si yo tengo una patología de base, si yo tengo algún problema de salud, realizar este tipo de prácticas puede ser tremendamente perjudicial. Sí. Porque en este caso entiendo lo que hacen es tomarse un líquido. Un batido supuestamente para ayudar como a hacer la limpieza del hígado. Y hablan de botar
piedras al orinar. Es real. ¿Por eso. qué? Es real porque, claro, no vamos a poner tampoco quizá en duda lo que está diciendo en este caso Kika Silva, que dice, y después vas al baño y botas piedras. ¿Por qué eso podría ocurrir? No debiese ocurrir, de hecho, si en verdad esto está pasando, obviamente ella debiese ver un médico, porque lo que se podría conocer como piedras pudiesen ser finalmente los cálculos que en algunas personas se puede formar, pero obviamente para ello ellos deben recurrir, ¿cierto?, a una alimentación en especial para lo que es la colestiasis como se conoce, pero no hay evidencia que pueda respaldar, ¿cierto?, que realizando o tomando estos jugos pudiese una persona botar piedras a través de la orina. Lo que sí pudiese tal vez terminar o haciendo es mayor evacuación, ¿cierto? Porque si estás con un jugo tal vez que es diurético, obviamente va a aumentar tu cantidad de la orina o puede pasar un efecto tipo laxante también, que puede aumentar tipo como a los tipos diarrea, ¿cierto? O inclusive si la persona tal vez está estreñida, lo que le llamaría como tipo piedras pueden ser las heces en tipo duras, como bolitas. Que eso Ahora, obviamente estamos hablando de estreñimiento. Sí, bueno. Javiera en este video habla de purga, usa el concepto purga. Sí. Y a mí me preocupó escucharlo porque también inmediatamente hice la conexión con los trastornos de la conducta alimentaria. Efectivamente. Donde ahí existe el término purga. Exacto. E incluso lo hemos comentado en conversaciones nosotras acá, Karen, existen algunas páginas, redes sociales que personas con trastornos de la conducta alimentaria crean para entregarle tips Sí, a otras personas para que comiencen con estas purgas, ¿no? Exacto. No, sí, finalmente por eso es tanta la desinformación que por eso es tan importante poder que la gente sepa, ¿cierto? Y que finalmente los métodos detox no están respaldados científicamente y son contraproducentes para la salud. Lo que uno puede hacer si es tomar un batido verde, si quieres tomar un batido puedes hacerlo, pero finalmente porque estás buscando una forma de hidratarte, porque te gusta tal vez la fruta de esa forma, pero nuestro cuerpo nos requiere más ayuda externa, ¿cierto?, para poder ayudar más a limpiar el hígado. El hígado solito se encarga, ¿cierto?, de eliminar los desechos a través de la sangre, limpiando nuestra sangre, y, ¿cierto?, los riñones a través de la orina. O sea, ellos necesitan, ¿cierto?, que nosotros podamos llevar una alimentación balanceada y saludable y una adecuada hidratación, un estilo de vida en general para poder ayudar que ellos obviamente funcionen de manera adecuada. ¿Y estos detox podrían dañar el hígado también o no? Efectivamente, a largo plazo, obviamente, si hacemos tal vez diferentes tipos de detox que existen, se ha visto que puede haber un desorden, ¿cierto?, a nivel de los electrolitos. Y nuestros riñones se encargan finalmente de mantener el equilibrio homeostático en nuestro cuerpo para que ellos funcionen, ¿cierto?, de acuerdo al electrolito que nosotros necesitamos y lo que se libera adecuado, ¿cierto?, a través de la orina. Entonces sí es un peligro y de acuerdo a lo que comentaban, ¿cierto?, hemos visto igual hay varias personas que, como bien decía Cami, que divulgan información sobre, ¿cierto?, conductas alimentarias de forma súper irresponsable. Estamos viendo más aún, hay chicas que promueven, ¿cierto?, tal vez dejar de hacer ejercicio, que yo he visto, para poder evitar tener hambre y así dejar de comer. Entonces, son conductas que en verdad no tienen un raciocinio finalmente. Por eso es importante que los papás, el adulto responsable también esté ahí al pendiente, ¿cierto?, de lo que ven también los lolos, los adolescentes, los niños, porque los niños también esto lo podrían hacer. Efectivamente. Imitar, los niños Ahora, imitan todo, los adolescentes imitan todo. A mí lo que me preocupa más en este caso son las personas adultas que están promoviendo este tipo de prácticas. Muy preocupante, por supuesto, Sí. que los jóvenes y los adolescentes vean Pero este ¿quién tipo lo de hace contenido también? y que lo quieran replicar, pero que personas adultas, Claro. que uno entiende, tienen además un bagaje cultural importante, han tenido acceso a información, acceso a formación además de calidad, porque dudo que hayan pasado por colegios en situación de vulnerabilidad. Ah, claro. Las personas que hoy día están O sea. conversando acerca de estos temas, donde quizá uno podría pensar, bueno, le costó quizás acceder a la información, le costó rodearse quizás de los profesionales o les costó quizás costear un profesional, una terapia que pueda acompañar quizás este proceso, pero no, está lejos de serlo. Y aquí además entramos a otro tema, cuando se mezcla la salud nutricional con filosofías o religiones o creencias personales. Porque también una de las invitadas a esta conversación, que no recuerdo, perdón, el nombre, ni tampoco cuál es su formación, la verdad no lo recuerdo, habla de el consumo del agua. Del agua de revolver. Y habla de revolver el agua, sí lo vi. ¿cierto? Sí. Para que Las moléculas. al revolverla las moléculas hicieran algo o tuvieran algún efecto como que estuviera recién salido de la cascada.
Y claro, tú podrás decir, bueno, esa es su costumbre, es su práctica, Revuelve ¿qué el agua. importa que revuelva el agua? Ajá. Bueno, que revuelva el agua. Ahora, cuando hablamos del tema del problema del consumo de agua, cuando hablamos de la deshidratación, de que muchas personas tienen que buscar estrategias para poder tomar agua y estar propiamente hidratados, ¿cierto? Si le sumamos además este componente, ¿es real que el agua cambia en su composición molecular si la revolvemos? Claro, efectivamente no. Lo que puede variar, ¿cierto? Finalmente es que hay personas que tienen que necesitar, ¿cierto?, evitar el agua que tenga gas. Es muy distinto que las puedan revolver para quitar, ¿cierto?, esas moléculas que ahí sacan el gas. Pero es muy distinto que el agua del llave uno la pueda revolver y va a cambiar molecularmente. ¿Te llegan casos como este de repente a la misma consulta de personas que están haciendo este tipo de dieta? ¿Es muy recurrente últimamente? Creo que la gente ya es mucho más consciente de ello, pero aún vemos, ¿cierto?, que normalmente esto es mucho marketing, creo yo, y mucha publicidad lo que se utiliza para lo que es el detox, porque finalmente la palabra detox tiene mucho impacto en las personas. Claro. Entonces yo creo que ahí es desde la base que nosotros vamos, ¿cierto?, haciéndole preguntas para poder conocer un poco más de ellos y cuál es la forma o cuál es el objetivo que tienen para utilizar esto. Y ahí les vamos obviamente ayudando a través de información que en verdad tenga base científica a desmentir los métodos detox. Ahora, detox es desintoxicar. Exacto. Desintoxicación. ¿El cuerpo necesita ser desintoxicado o qué cuerpo, qué organismo requiere desintoxicarse y de qué? En verdad, Cami, ¿cuándo se debiese requerir alguna desintoxicación? Es cuando alguna persona tiene alguna sobredosis. En ese caso, obviamente, cuando personas han llegado a cierto por sobredosis de alcohol, sobredosis de algún medicamento, obviamente las personas ahí requieren una hospitalización, ¿cierto? Y desintoxicarse. Exacto, para poder evitar, ¿cierto?, algún problema de salud. Pero nosotros como personas sanas no necesitamos, ¿cierto?, ningún método detox para poder ayudar más al cuerpo. Porque, como Si digo, esto lo hace una persona que tenga problemas hepáticos, si esta misma práctica de la desintoxicación la hace una persona que vive con cirrosis, que está atravesando un cuadro de hepatitis A, B, C, D, en estos días, además, el otro día conversábamos con una profesional de la salud, hay preocupación, hay alerta por el aumento de casos de hepatitis A, que finalmente es comer alimentos que están contaminados, ¿cierto?, con restos fecales, con caquita, ¿cierto?, que no se lava bien, que no se limpia, o mariscos que no están propiamente cocidos, etcétera. Ojo con los ceviches, nos decían ese día En esta también, época más aún. saber muy bien desde dónde provienen, cómo se trató ese alimento, etcétera. ¿Qué pasa si una persona con enfermedades hepáticas hace esta práctica? Finalmente lo que puede conllevar, ¿cierto?, es más daño aún en su cuerpo, porque hemos visto que cada tipo de detox es diferente, pero lo que conlleva finalmente es poder tener un desequilibrio e inclusive en nuestro cuerpo a nivel hormonal, metabólico, porque nuestro cuerpo finalmente puede pasar a una como restricción calórica excesiva, ¿cierto? Y obviamente el cuerpo ahí necesita trabajar más, pero no está recibiendo la energía suficiente para trabajar de manera adecuada. Entonces finalmente ahí sería más aún contraproducente porque nos va a ayudar a que lo que funcione de su hígado funcione de manera adecuada. Porque si una persona obviamente tiene alguna enfermedad hepática, no está al total funcionando su hígado. O sea, ya Entonces, está funcionando a obviamente, media máquina. Exacto. Y claro, alguien podrá decir, entonces lo que necesito para recuperarme más rápido es ayudar al hígado. Pero tú ya nos has dicho que el hígado no requiere ayuda, más que una alimentación saludable, un estilo de vida saludable, Exacto. que está bien lejos de hacer estos procesos de desintoxicación que finalmente es un daño. Sí, finalmente la evidencia hasta hoy no hay que respalde, ¿cierto?, los métodos detox. No hay ninguno que lo pueda respaldar. Lo que se ha visto, ¿cierto?, que hay personas que tienen esta pérdida de peso, pero es a corto plazo. Por eso una de las consecuencias normalmente después es el efecto rebote, el efecto yo-yo. Sí. Porque lo que pierden obviamente es agua y además pueden perder masa muscular. Pero el lejos está de que van a perder masa grasa. No, claro. Va a durar un tiempo nada más, como tú lo indicas, efecto rebote. Entonces, aquí para que se entienda, siempre vida sana, alimentación sana, saludable, lo mismo de siempre, frutas, verduras, agüita. Y lo que se incluye normalmente, ¿cierto?, a través de estos batidos cuando se promueve son las frutas y las verduras. Yo creo que lo mejor aún es poder incluirle en nuestra día, ¿cierto?, a través de ensaladas, a través de bowls, pero que sean parte de nuestro día a día y vamos a obtener igual, de todas maneras, ¿cierto?, las vitaminas, los minerales y los antioxidantes que obviamente cumplen un rol fundamental y protector a nuestra salud. Ahora, aquí no se trata tampoco de linchar, ni mucho menos a estas personas, ¿cierto?, que estuvieron involucradas en esta conversación, pero sí hacer el llamado a la responsabilidad también con los mensajes que se entregan, sobre todo cuando tienes una plataforma pública altamente visitada. Visitada. Porque claro, estamos hablando aquí
Y son estereotipos finalmente. Claro, Eso porque pasa las mucho. prácticas que pueda, o sea, ¿quién no va a querer verse como la Kika Silva? Exacto, por eso son O como estereotipos. Javiera Díaz de Valdés. Exacto. O sea, de verdad, es que, y perdón que lo ponga en estos términos, pero es evidente que todas quisiéramos llegar a ese estándar quizás. Entonces, O la sea, no gente sé, cree tampoco que puedo va a llegar. generalizar. Puede que haya alguien que diga, ¿sabes que no? A mí no me gusta. Bueno, no importa. El punto es que, claro, la Pero es idealización, un estereotipo. ¿no? Es un El estereotipo que ellos tienen y la influencia que tienen. Sí, Si lo ese mismo, es el por punto ejemplo, tan si lo importante. comparáramos con alguna actriz famosa, por ejemplo, X, y dice todo esto, la gente, los seguidores, ¿les va a creer? ¿Te acuerdas cuando surgió esta práctica de hacerse lavados intestinales con Sí. café, por Sí. ejemplo? Que Sí. todavía es que me acordé porque el otro día me apareció en Instagram. Efectivamente. Y es bien brutal. Entonces, claro, hay prácticas que tú las verbalizas y dices, pero ¿cómo? Pero si después viene una persona Una famosa. a quien tú consideras la opinión que tiene, Ajá. a quien tú vas a escuchar, ¿no? Por ese nivel de cercanía que muchas veces podemos sentir por un famoso, cambia la cosa. Efectivamente, sí, Cambia por la eso es cosa. tan importante que la legislación que estaban hablando yo creo que sería un punto a favor para todos los que somos del área de la salud, porque obviamente nosotras en consulta siempre estamos apoyando lo que es la información en base a la evidencia actualizada que vaya saliendo también, porque sale mucha información que desinforma finalmente a las personas y por ello es importante acudir, ¿cierto?, a la información base a evidencia científica. No lo que aparezca, ¿cierto?, en Internet, porque Internet igual nos puede entregar información que tal vez no va a ser la que está evidenciada actualmente. Claro que sí, supuesto, Karen. Karen. Muchas gracias por este interesante tema de conversación que está ahí también en la palestra en estos días con estas dos damas, ¿cierto?, que difundieron esta información en las redes sociales. Muchas gracias por estar con De nosotros. nada, chicas, un gusto y que estén muy bien. Espacio Nutri, ya lo saben, ahí te puedes encontrar con buenos consejos directamente de profesionales del área de la salud nutricional para que no te pierdas tampoco ahí a quién escuchar, a quién poner orejita en estos casos. 9 de la mañana con 59 minutos. Antes de separarnos en una pausa comercial, queremos invitarte a conocer algunas